Dios les bendiga, hermanos jóvenes. ¿Quiénes están gozosos de una vez más poder escuchar la palabra de Dios? Amén. En esta tarde pueden ponerse de pie. Así como estamos de pie, si me pueden acompañar, vamos a hacer una oración para estar dando inicio a este servicio. Pueden inclinar sus rostros. Amado y bendito Padre Celestial, Señor, una tarde más, Señor, te agradecemos porque nos prestas la vida y la salud, Señor. Te agradecemos porque podemos estar una vez más, Señor, aquí para poder escuchar tu palabra con gozo y alegría, Padre. Señor, yo te pido que nos bendigas, Padre, que permitas que podamos estar quietos, Señor, y decir un amén a tu palabra, Padre. Ayúdanos en esta tarde, Padre, que tu palabra pueda entrar en lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y que podamos ser no solo vencedores, sino más que vencedores, Señor. Ayúdanos en esta hora, Padre. Bendice a nuestro hermano que va a estar trayendo tu palabra, Señor. Dale facilidad de habla, Señor. Unge sus labios, Padre. Obra grandemente a través de él, Señor. Ayúdanos en esta hora, Padre, y todo está en tus manos. Y te lo pido todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos. Entonemos esa alabanza que dice: ven a la luz que te da Jesús. Salvador nos ha venido a salvar, amén. Qué precioso canto. Entonemos también esa alabanza que dice: cuando la trompeta suene en aquel día final, cuando se pase lista, nosotros ahí vamos a estar para dar nuestro nombre. Cuando la trompeta suene en aquel día final, Yeah.
pueda estar orando por las ofrendas y los diezmos que van a estar siendo levantados. Dios les bendiga, hermanos, inclinemos nuestros rostros. Señor y buen Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar una vez aquí, Padre. Sabemos que nuestros corazones, Señor, se inflaman, Señor, laten cada día más, Señor, por saber más de ti, Padre. En esta tarde, Señor, nosotros te pedimos por la ofrenda, Señor, por esa moneda que se desprende de sus manos, Señor. Que tú los bendigas, Señor, y que veas el corazón con el gozo que da en esa moneda, Señor, y a todos mis hermanos que diezman, Señor, que tú les multipliques su trabajo, Señor, y que veas por cada uno de nosotros, Padre Celestial. Solo te pedimos lo justo y necesario, Señor, para poder sobrevivir, para que no olvidemos nunca de tu nombre, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro buen y Señor Salvador Jesucristo. Amén. Entonemos ese canto que dice: mi día en el Calvario, para que así puedan estar recogiendo esas ofrendas. Pueden tomar su asiento. Como dijo Job, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. En esta hora, así como estamos, entonemos una alabanza más para estar dando paso a lo más importante en esta tarde, amén, que es la palabra de Dios. Entonemos ese canto que dice: algo está cayendo aquí, amén, y es muy fuerte sobre mí.
Padre Celestial, te agradezco primeramente, Señor, el que tú nos hayas permitido llegar con bien a todos, Señor, tanto a estos jóvenes que van a escuchar esta mañana, Señor, o esta tarde, Padre, como a todos los demás, Señor, que hemos sido invitados a participar, Señor. Mi Dios, en esta tarde yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea aquel que hable su propia palabra, Señor, para edificación, Señor Jesús, y para tu honra y tu gloria. Padre, yo solamente te pido que tú me ayudes en la exposición de ella, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que habla en nuestros corazones, Señor, y que estos jóvenes puedan ser bendecidos con tu palabra, Señor, porque al fin y al cabo para eso has enviado tu palabra revelada, Señor Jesús, para que ella, Dios, que ella nos sea de beneficio a todos, Señor. Pero en esta ocasión tan especial, Señor, que este lema o este tema, Señor, ha sido direccionado a ellos, yo te pido, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor Jesús, sea aquel, oh Dios, que hable su propia palabra, Señor. Yo solamente me pongo en tus manos y te pido que me ayudes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No tendré un papel. Bueno, Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Primeramente agradezco a la invitación que se me hizo para poder participar en esta tarde y poder hablar algunas cositas de la palabra del Señor, que bueno, confío que puedan ser de beneficio para cada uno de ustedes. Bueno, se me encargó que hablara sobre vistiéndose de toda la armadura de Dios, y es de lo que voy a hablar en esta tarde. Entiendo que bueno, este tipo de eventos son maratónicos y bueno, yo creo que después de lo poco que he visto en esta mañana, creo que bueno, todos están jóvenes, ustedes pueden aguantar esto y más. No estoy diciendo que me voy a aprovechar de la ocasión, solamente esperando que el Señor nos dé algo de su palabra. Bueno, gracias. En esta tarde vamos a tomar la escritura en Efesios, el capítulo 6 de los Efesios 6, 12 al 18. Vamos a ver 6 versículos en esta mañana. Efesios 6, 12 al 18. Más bien me voy a regresar un poquito. Es el verso 11, porque aquí es donde el apóstol Pablo hace referencia a la que voy a hablar en esta mañana, en esta tarde. Dice Pablo en Efesios 6:11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales de los aires. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios. Miren, el verso 11 nos dice que nos vistamos, y aquí dice tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y estad firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, aquí lo repite Pablo, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota o la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Amén. Tome su asiento. Bueno, en esta mañana, en esta tarde, quiero referirme a un tema que le he titulado precisamente así: vistiéndose de toda la armadura de Dios. Y bueno, antes de comenzar quiero decirles esto, que ustedes en esta mañana son una muestra de muchos jóvenes que, así como ustedes, han creído esta palabra, han creído este mensaje. Es como si tuviera uno un tarjetero y solamente con los dedos sacara una muestra, pero es parte de aquello. Ustedes también son parte del plan que Dios tiene para este día final. Algunos de ustedes quizá nacieron ya en el Evangelio, en el mensaje me refiero, otros han venido, pero al final de cuentas eso no hace ninguna diferencia. Lo importante es que están aquí.
Ustedes, miren, cuando el Señor se refiere al pueblo de Israel, hay 3 generaciones. Una que los papás de ellos nacieron en Egipto después de estar 10 generaciones ahí. Y los padres de ellos estaban todos llenos de cicatrices en sus espaldas por el látigo de Faraón en ellos. Pero hubo otra segunda generación que sus padres, aunque estuvieron en Egipto, salieron en el Éxodo y ellos ya no nacieron en Egipto. Pero hay una tercera generación que ni estuvieron en Egipto ni nacieron en el desierto, sino que nacieron en Canaán. Por eso si uno estudia la Biblia, el Señor a cada una de esas generaciones se refiere de una manera distinta. A uno les dijo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Y eran aquellos los papás, los originales. Pero los hijos que habían nacido en el desierto, a ellos el Señor no los había sacado de la tierra de Egipto, porque ellos nunca estuvieron en Egipto para comenzar. Pero la tercera generación eran aquellos que ni estuvieron en Egipto, ni nacieron en el desierto, sino que nacieron en Canaán. Así que seguramente algunos de ustedes, probablemente sus padres, estuvieron en el mundo, estuvieron en Egipto, pero Dios por su gracia los sacó de ahí. Y ustedes son algunos quizá esa generación. Hubo otros que a lo mejor sus padres, porque estamos hablando ya del año 2022, que a lo mejor sus padres nacieron ya en el mensaje y que ustedes, bueno, son parte, permítanme, pongo aquí un separador, son parte de esa generación. Pero sin importar, como decía al principio, aun si ustedes estuvieron en Egipto, si estuvieron en el mundo, o ya nacieron en el desierto, o nacieron en Canaán, eso poco importa. Lo importante es que están aquí. Muchos jóvenes como ustedes, que van a ese rango de edad, desde los adolescentes a los que quizá tengan un poco más de edad, pues ahorita en esta mañana están completamente perdidos en el mundo. Y no solamente porque su alma esté sin Jesucristo, sino que están perdidos en los vicios, tanta cosa. Yo no sé aquí cuántos tengan tampoco, yo no sé, digo, hermanos, levanten la mano cuántos tienen tal edad, porque sería exponerlos. Pero ustedes saben, el martes pasado, el mundo fue sacudido, el mundo, no solamente Uvalde, Texas, sino el mundo fue sacudido por una tragedia. Todos saben a lo que me refiero, ¿verdad? Cuando un joven, ahora ustedes saben, después de que sucede algo hay que repartir culpas, que si el abuelo, que si la mamá no los crió. Bueno, al final de cuentas eso no remedia las cosas. Pero a nosotros nos hace pensar algo, y bueno, tampoco estamos aquí para maldecir al joven. Él ya tendrá que enfrentar su propia responsabilidad con Dios. Pero ¿qué nos muestra esto? Ahora sabemos que el hubiera no existe, pero si el joven hubiera tenido la oportunidad que ustedes tienen, y eso a ustedes ya los pone en un escalón más arriba, no porque sean mejores que alguien más, sino por la sublime gracia del Señor. Entonces el hecho de ser contados como parte de esta nueva generación representa mucho. Por eso yo antes de entrar en tema, eso es lo que quiero decirles, que realmente sepan en qué posición y condición privilegiada están sobre muchos jóvenes de aquí de Cuautla. De muchos jóvenes que hay aquí, en esta ciudad que no es muy grande, yo sé que a lo mejor no sé cuántos hay aquí de Cuautla, entiendo que algunos han venido de otras partes del país, pero hablemos de México, un país de 135 millones de habitantes. De esa gran multitud, de esa gran muchedumbre, el Señor los escogió a ustedes. Y yo creo que eso es un motivo para estar orgullosos en el sentido correcto, no para que uno se vuelva petulante y que mire a los demás por encima del hombro, no, pero tan solo yo creo que eso haría a cualquier persona erguir el pecho. Señor, de todos los demás no los menospreciamos, pero tú me diste aquí a mí la oportunidad. Y eso es lo maravilloso, eso es lo mejor que les pudo suceder a cualquiera de ustedes. Lo mejor, de verdad se los digo. El que el Señor los haya alcanzado en la manera que haya sido, eso no importa, pero los alcanzó. O que haya nacido aún todavía mejor dentro de este mensaje.
Porque ustedes saben, cuando un joven viene a Cristo, quizá el enemigo lo sumió hasta lo más profundo del lodo cenagoso, pero muchos de ustedes ni siquiera tuvieron que pasar por esa experiencia. Y yo siempre lo he dicho una vez, lo he dicho cuantas veces he podido. Miren, para que yo recuerdo que cuando yo recién acepté al Señor, yo tenía 18 años, y allí en mi pueblo no había del mensaje. Creo que ahí fui el primero que creí, aunque había hermanos que ya habían ido ahí a testificarles a unos hermanos apostólicos, pero nunca aceptaron nada. Y estos hermanos apostólicos, bueno, como no había hermanos del mensaje ahí, pues yo acudía con ellos, aunque sea, pues había algo que al menos nos identificaba, y era la Biblia. Y recuerdo que había una pareja de ancianos, ya abuelos por decirlo de esa manera, que ellos tenían una hija, y esta hija, no sé si lo dije en Colombia, probablemente sí, no recuerdo, hermano Darío. Esta muchachita era como de mi edad, ella tendría algún año más que yo. Y ella había sido criada dentro de la enseñanza apostólica, que en aquel tiempo ellos eran personas de santidad. Ahora sí que aparte del mensaje eran lo más cercano que había. Pero esta jovencita, ustedes saben las denominaciones, claro, con nosotros, y eso no está mal también, pero son muy dados que alguien levanta la mano, hermano, ahí en medio culto, quiero dar un testimonio, y pase el hermano o la hermana a dar su testimonio. Y unos testificaban, es que yo en el mundo estuve en tal situación, y bueno, usted sabe, ahí se desahogaban. Pero resulta que la jovencita quizás se sentaba ahí en la primera fila, y ella no tenía, bueno, no quiero decir que mucho, a lo mejor nada que testificar en cuanto a lo que ella escuchaba de los demás. ¿Por qué? Porque mire, yo recuerdo que en el pueblo, allá realmente en aquellos años, era un reproche ser un cristiano. Yo recuerdo, yo lo escuchaba, yo no era cristiano todavía, pero yo cuando iba a la primaria, todo el mundo lo señalaba a ellos, y yo sinceramente, pues yo crecí a lo mejor, pues no sé cómo, cuando mencionaban el término protestante, decía, bueno, ¿qué es un protestante? Hasta que alguien por ahí mencionó, es que no creen en la Virgen. Ah, entonces alguien que no cree en la Virgen es un protestante. Ah, bueno, con eso me quedé. Entonces la muchacha estaba ahí un tanto frustrada en las bancas de la iglesia, porque ella no podía pasar a testificar que habían dado en el mundo, que había hecho esto, que había hecho aquello, y que había hecho todo lo que pudieran haber hecho. Y entonces recuerdo, yo creo que a lo mejor de una manera, no sé qué tan inocente, porque la mamá de ella me platicó esta historia, que ella le decía, mamá, ¿por qué yo no me voy al mundo para ir allá y luego venir y pararme aquí y testificar? Imagínense usted. Pero bueno, hasta donde el conocimiento que tengo, ya es una señora, ya es abuela, pues nunca se fue al mundo, y qué bueno que no lo hizo. Así que ustedes tienen una gran ventaja, un gran privilegio, si lo pudiera llamar de esta manera, el haber creído lo que están creyendo. Ahora, vestidos de la armadura de Dios. Mire, es importante tomar como base las palabras de un profeta para poder hablar sobre este tema. No voy a durar si acaso una hora hablando, y aquí ya invertí 12 minutos en esta introducción, y solamente voy a ver algunas cosas que pretendo o quiero que les puedan ayudar a ustedes. Precisamente en un sermón que el profeta predica, que se llama Vistiéndose de toda la armadura de Dios, lo predicó el 7 de junio del 62, párrafo 14 y 15. Escuche con atención, dice: así que Pablo aquí está hablando de un soldado vistiéndose. Mire, de los asuntos seculares, Pablo, al igual que nosotros, somos observadores, y a veces de las cosas que vemos allá, las traemos que nos pueden inspirar un sermón. Al profeta de Dios una vez, allí en los bosques de Indiana, encontró una cajetilla de cigarros vacía. Eran cigarros Viceroy, y entonces él, cuando vio la cajetilla, el Señor le dijo, la vio, y el Señor le dijo que se regresara y que la levantara. Y él dice, oiga, ¿cómo es posible que un predicador vaya y levante una cajetilla de cigarros? Bueno, el Señor le dijo. Y entonces, en esa cajetilla de cigarros tenía un eslogan que era el filtro de un hombre que piensa. Y el Señor, a partir de allí, le dio una inspiración para hablar un sermón con ese mismo título. Pablo, a él, pues en su tiempo, hasta donde sabemos, bueno, creo que los egipcios lo hacían, pero
En aquel tiempo los cigarrillos pues no eran comercializables como hoy en día, pero no se necesitaban cigarrillos, ni se necesitaba droga, ni licor, ni nada. Pero había cosas que Pablo observaba. Ustedes saben que él era judío de raza, pero de nacionalidad romano. Él no estaba ausente de las Olimpiadas, por eso decía que todos a la verdad corren, pero uno es el que se gana el premio. Y hablaba de algo, en aquel tiempo no era una medalla de oro, era sencillamente una guirnalda de olivo que le ponían aquí en la cabeza, pero no era el valor que tenía, sino lo que representaba. Aquí, él seguramente en sus tantos viajes a Jerusalén y fuera de ellos, había visto también los escuadrones romanos. Recuerden que en aquel tiempo Roma era un imperio que abarcaba media Europa y parte de Asia. Entonces él había observando eso. Cuando él veía a aquellos soldados yendo en su formación, marchando con sus lanzas aquí en la mano, quizás sus espadas aquí guardadas, sus cascos y todo lo demás, entonces él comenzó a pensar quizá que aquellos soldados que literalmente peleaban para defender un imperio, aquello bien se podía aplicar a lo espiritual. Y por eso es que él aquí en el libro de los Efesios hace mención a eso. Ahora mire, el profeta dice, así que Pablo aquí está hablando de un soldado vistiéndose, yendo a la guerra. Un soldado vistiéndose con la armadura, preparándose para una batalla. Y me gusta la manera en que lo coloca, preparación. Todos sabemos que el profeta de Dios dijo algunas ocasiones que nosotros no fuimos llamados a un día de campo, ¿verdad? Venir aquí a Huaxtepec, creo que se llama el pueblo, a esos lugares donde son lugares de esparcimiento, la gente viene y renta una cabaña o lo que sea y se la pasa bien. No. El profeta dijo que nosotros fuimos llamados a una batalla. Y mire, ¿qué es lo que hace la diferencia entre un hombre común y un militar? Los militares a veces son muy duros en su forma de actuar. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre ellos y un civil como nosotros en el carácter, en aquella templanza de su carácter? Bueno, es la manera en que han sido instruidos y que han sido formados. Entonces el Señor, si aquí el apóstol Pablo está comparando a los soldados, miren, aquí yo quiero hablarles directamente a ustedes, porque mire, yo entiendo que la Biblia tiene porciones para los jóvenes, está en Eclesiastés 11, Eclesiastés 12, cuando él le habla a Timoteo, pero a veces uno trata de minimizarlos, que por el hecho de que sean jóvenes no se les pueden hablar las verdades del evangelio. Eso no es cierto. Aquí hay adolescentes como esos que están aquí al frente, quizá hay unos que ya están de mayor edad, pero al final de cuentas todos nos estamos preparando para un mismo fin, y ese fin es llegar al cielo. Entonces yo creo que si la palabra de Dios nos habla en ciertos términos, nosotros debemos asumirlos, o en este caso a ustedes, como que el Señor les está hablando a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son parte del ejército del Dios vivo, y como parte del ejército del Dios vivo también tienen que tener una preparación. Eso es a lo que el profeta se refiere aquí. Dice, ¿saben ustedes? Creo que fue Lincoln el que dijo en una ocasión, en tiempos de paz prepárense para la guerra. Mire, pónganse a pensar, en Europa, y más particularmente en Rusia, desde que era la Unión Soviética, desde los años 70, el mensaje llegó ahí. En aquellos años no era fácil ser un creyente del mensaje. ¿Por qué? Hay naciones como China, hoy en día, como Cuba inclusive, que hay ciertas religiones que son permisibles, pero son aquellas en las cuales tienen control del Estado. Hablemos de Rusia, de la Unión Soviética, de los años 70. Y entre paréntesis, yo no sé cuántos saben cómo entró el mensaje a Rusia. Mire, Dios obra de una manera sobrenatural. En los años 70, ¿alguno de ustedes escuchó hablar acerca del pastor Peregrine? El profeta lo menciona, él escribió un libro, el libro Los Hechos del Profeta y todo lo demás. Bueno,
un hermano de California, en unos de aquellos radios antiguos que no sé cómo le llamaban, de frecuencia, no sé, que captaban todas las emisoras del mundo que se pudiera. ¿Cuál? Onda corta, esa es la palabra correcta. Un aficionado en California estaba ahí manipulando ya ve que le da vuelta uno como una perilla ahí a su radio, y entonces escuchó que alguien con un inglés con mucho acento estaba pidiendo o preguntando, o era un radioaficionado, no era un locutor profesional con una voz modulada, era un tipo cualquiera. Estaba preguntando si alguien sabía acerca de William Branham. Y este hermano en California, estando ahí en su radio, escuchó eso y dijo, alguien está preguntando por el hermano Branham. Él no podía ir, pero sí había alguien que podía ir. Las noticias llegaron al escritorio del reverendo Perry Green en Tucson, Arizona, y entonces él sintió que podía ir y que debía ir. Se embarca en un vuelo desde los Estados Unidos a Moscú, que en aquellos tiempos era algo complicado y más para los americanos porque era la Guerra Fría, y él sin una dirección, sin hablar el ruso, sencillamente porque había un llamado, dijo, pues yo voy. Aterriza en Moscú y entonces sale del aeropuerto y ustedes saben aún las letras en ruso son distintas, algunas de las de nosotros. Comienza a ver ahí nada que no entiende. Ustedes saben, en Europa la mayoría de todos los aeropuertos son bilingües con el idioma local y en inglés. Entonces alguien que no sepa alemán, pero si ve ahí algo en inglés, pues sí, de esto se trata, o es la salida tal. Pero él ahí no había tal cosa. Pero él había sentido la dirección de parte de Dios y sale del aeropuerto. Está ahí el reverendo Green, quizá mirando hacia todos lados, y entonces se acerca una mujer, que era la mujer que menos esperaba. A lo mejor era una mujer, una prostituta. Y entonces, pues ella va a lo que va, a ofrecer sus servicios. Y entonces él a señas le dijo que no, y saca la Biblia, y le dice así. Que esta Biblia, una Biblia que decía aquí, Santa Biblia, quizá. La mujer, cuando escucha eso, le comienza a hacer así, que la siguiera. Y él, pues dijo, algo va a suceder, quién sabe, no sabemos. Entonces le dice que lo siga, lo lleva por ahí por las calles de Moscú, entra en un callejón y entonces la señora llega a un cierto domicilio y toca la puerta. Y entonces sale alguien ahí, recuerda, estamos hablando en tiempo de la era soviética. Y ella en ruso no sé qué cosa le dice y el otro hombre le responde, y bueno, cuánta cosa. Pero resulta que uno de los que estaba allí sabía inglés. ¿Sabe usted por qué? Porque había sido uno de los soldados que había estado en la frontera con Finlandia cuando Dios, a través de su profeta en 1950, resucitó a aquel niño. Entonces él ya tenía quien le entendiera. Y a partir de ahí, él les comenzó a testificar acerca del mensaje. Y el hombre, llorando, le dijo, yo estuve ahí, yo fui testigo. Eso bastó. Ese hombre, ese ex soldado creyó, y otro creyó, y otro creyó, y otro creyó. Y creyeron los que hoy en día están allí. Pero ¿a qué me refiero con esto? ¿Cuántos de los jóvenes de la extinta Unión Soviética que sus padres creyeron no tuvieron que soportar el clandestinaje, el ser perseguidos y todo lo demás por causa de aquello que estaban creyendo? Ninguno de ustedes tiene esa dificultad. Aquí en México no se persigue a nadie por motivos de conciencia, bueno, con excepción de Chiapas. Pero si ustedes donde quiera, bueno, quizá a lo mejor los compañeros de escuela se burlan de ustedes, y eso es natural, eso es lo que puede suceder, pero que se les persigan por causa de creer este mensaje, a nadie se le persigue. Piensen, estos jóvenes de Ucrania, que hace 3 meses el país se vio envuelto en una invasión, porque las noticias, bueno, lo que publica Grabaciones La Voz de Dios, que los hermanos de Ucrania que fueron evacuados o que están saliendo de la nación por huir del peligro. Pero en cuántas familias como esas no están involucrados jóvenes. Ellos están padeciendo
por algo de lo cual no tienen la culpa, ni los creyentes tampoco. ¿A qué me refiero? Mire, porque a veces los jóvenes se quejan de que, bueno, las pruebas son duras y que todo lo demás. Hermano, si uno, como dijo el profeta de Dios, hablando de los creyentes de las edades pasadas, ¿dónde quedaron nuestro testimonio? Al lado de aquellos. Tuvieron que soportar todo. Y usted piensa que todos aquellos guerreros de la fe, de los que habla el Pablo, el apóstol en Hebreos capítulo 11, fueron solamente personas que estaban aburridas de la vida y que ya no les quedaba otra opción que aceptar la religión. No, seguramente dentro de ellos había muchos jóvenes. Ahí están los jóvenes hebreos. El hermano Branham dice que Daniel llegó a Babilonia entre 12 y 14 años. Entonces llegó un adolescente como cualquiera de ellos. Sin embargo, dijo el profeta de Dios, sin una iglesia a la cual asistir, sin un lugar donde había cantos que entonaran, todavía se mantuvieron en la fe. Mire, y hay un salmo muy significativo que después, en los años 70, lo convirtieron en una canción secular, pero que al final de cuentas la inspiración original fue de Dios. Cuando habla, dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos, y la gente nos decía, cántenos algunos antiguos cantos de Sión. Y luego la Biblia habla ahí de los sauces, y a mí me llama la atención por qué menciona ese árbol. Pero lo más, no digo que curioso, para mí lo más sorprendente es que los sauces, usted sabe, los sauces hay una gran variedad, pero los sauces debajo de los cuales ellos se sentaban, la Biblia, la King James, dice que eran los sauces llorones. ¿Conocen ese tipo de árbol, lo que son los árboles, los sauces llorones? ¿Qué quiere decir? Que ellos asociaban su sentimiento de no poder estar en su tierra, donde algún tiempo servían a Dios, con aquel árbol. Por eso dice la Biblia, y llorábamos junto a los ríos de Babilonia. Nosotros nos sentábamos y llorábamos, y nos pedían que cantásemos aquellos cánticos de Sión. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Jóvenes, que si ustedes piensan que para usted la vida ha sido dura y difícil, va a haber alguien para los cuales la vida ha sido más dura y más difícil. Por eso dijo el profeta de Dios. ¿Saben ustedes? Creo que fue Lincoln el que dijo en una ocasión, en tiempos de paz, prepárense para la guerra. O posiblemente no fue él, pero me parece a mí, mejor dicho, que él fue el que hizo ese comentario. En tiempos de paz, prepárense para la guerra. Y eso podría ser algo bueno para nosotros en qué pensar. Escuche, y eso podría ser algo bueno para nosotros en qué pensar. En tiempo, cuando todo funciona sin problemas, más vale que se preparen. Ahora, en esta tarde, esta plática va dirigida a ustedes. Y yo creo que, claro, esto que el profeta dice es para mí, es para él, es para cualquiera. Pero en esta tarde, yo quiero dirigirlo a ustedes. Cuando todo funciona bien, sin problemas, más vale que se preparen. Escuche. Pero Satanás no permitirá que funcione sin problemas por mucho tiempo. Ustedes están en una convención ahora. Mire lo que el profeta está diciendo, como si él estuviera en esta tarde dirigiéndose a nosotros. Ustedes están en una convención ahora y todo simplemente fluirá bien. Pero se van a ir de aquí en unos días. Y se van a encontrar con el enemigo, dice el profeta de Dios. Es posible que ni siquiera espere hasta que estén listos para irse. Él podría atacar en cualquier momento. Entonces él es malvado y despiadado. Simplemente continúa cada vez que puede. Lo que sea que pueda decir o hacer, lo hace ahora mismo él. Así que es mejor estar vestidos en todo tiempo. Esto que el profeta de Dios está diciendo es como una advertencia, porque recuerde, el tema es vistiéndose de toda la armadura de Dios. En tiempo de calma,
Por eso dicen que un buen marinero no se hace en tiempo de calma, un buen marinero se hace en tiempos de tempestad. Y quiero decirle, jóvenes cristianos robustos y fuertes en la fe, no se forman estando en una hamaca con un coco y un popote, se hacen el fragor de la batalla. Cuando en su trabajo, en la calle, en la escuela, ustedes tienen que batallar con todas aquellas cosas que tienen en su contra. Así que dice el profeta, lo que sea que pueda decir o hacer, lo hace ahora mismo él. Así que es mejor estar vestidos todo el tiempo. Ustedes podrían encontrarse con él allá en la calle. Podrían encontrarse con él en el auto. Es difícil saber dónde ustedes se encuentran con él. O se encontrarán, o él se encontrará con ustedes allí mismo en el asiento. Usted dice, aquí y ahora, eso es lo que el profeta está diciendo. Y conmigo aquí mismo en el púlpito, en cualquier lugar. Él es simplemente malvado y a él no le importa. Así que queremos estar preparados para ello. Mire, yo siempre he pensado, y así lo creo, que el hecho de que se les convoque, y a ustedes todavía les costó más trabajo porque tuvieron que pagar por estar aquí. No es como una reunión que todo el mundo va y le sirven, le dan hospedaje y todo lo demás. Pero ustedes tuvieron que poner algo extra. Su dinero para llegar aquí y su dinero por su estancia aquí. Eso lo entendemos porque estas instalaciones no son de nosotros, ¿verdad? Y las personas que rentan esto están en todo su derecho de tener algún beneficio de ello. Ahora mire, ya entro en esto. Mire, ya me gasté media hora. Voy a tardar media hora a terminar con esto. Mire, Pablo, aquí en Efesios, ha escogido reformular su mensaje con un llamado a la batalla. Eso es, se dirige a toda la iglesia como un ejército, en el entendido que ustedes son parte de esa iglesia. Escuche, aunque ciertamente Dios trata de una manera individual con personas, pero aquí Pablo se está refiriendo al grupo, al mismo que yo me estoy refiriendo en esta mañana. Ahora, ¿por qué? Porque aunque es una batalla individual, escuche, no es lo mismo vivir o estar aislado que saber que ustedes tienen compañeros de batalla. Por eso a mí me gusta en la manera que, observar algunas cosas, cómo están interactuando. No es cuestión de todos los Discali, a ver, vénganse aquí todo el grupo de Discali, usted no. Se trata de que interactúen, de que compartan experiencias. Mire, aquí hay unos jóvenes de Vallarta, no sé cuántos son. Y voy a decir esto porque yo sé que es una gran verdad. Cualquiera de nosotros que hemos ido a una playa sabemos lo que eso es. ¿O no? ¿Ustedes creen que ellos tienen la misma batalla que ustedes que viven donde quiera que vivan? ¿Ustedes van a lo que me refiero? Porque es una playa. Y ellos lo saben, y estoy diciendo esto no de una mala manera, sino tratando de que todos entendamos eso, que cada quien tiene sus propias batallas con las cuales tiene que luchar. Pero a lo que yo me quiero referir en esta mañana, en esta tarde, es que no están solos. Mire, muchas veces los jóvenes, por las razones que sean, siempre tratan de vivir en su mundo. Y ahora el celular les ha hecho un mundo propio. A veces uno ve eso que se publica en Facebook, lo que antes eran las reuniones familiares, todos alrededor de la mesa. A lo mejor estaba ya el dicharachero contando algunos chistes y todo lo demás, pero hoy en día no. Es un diálogo de sordos. ¿Por qué? Porque cada quien está en su mundo. Literalmente está navegando en su propia embarcación. Ahora, pero en lo espiritual, desde luego, aquí como hay jóvenes de diferentes estados o ciudades de este país, Dios permita que realmente puedan interactuar y compartir sus experiencias. Como el profeta de Dios dijo, mire, porque yo sé que a veces decimos, sí, son los ancianos, aquellos que dejaron huellas en las arenas del tiempo. No, ustedes también las están dejando.
Y como aquel poema de Longfellow que decía que a veces una persona navegando en la alta mar de la vida, al ver aquellas huellas que ustedes han dejado, una vez más se levantará y cobrará ánimo. ¿A qué me refiero? ¿Cuántas de sus experiencias no? Mire, porque no solamente son las buenas experiencias, a veces son las malas experiencias. Hay un dicho que se dice: nadie experimenta en cabeza ajena. Yo digo, porque los judíos así lo creen, que sí se experimenta en cabeza ajena. Una persona puede vivir de la experiencia del que está ahí a un lado suyo, y no tiene que ir a probar él mismo, como esta jovencita que les digo de la iglesia apostólica, para venir y testificar. Ahora, los jóvenes, ustedes, los asistentes a este campamento, son tan solo una muestra de los jóvenes de este país, de este continente y del resto del mundo. Y qué bueno que aceptaron la convocatoria. ¿Sabe usted por qué? Porque los soldados que andan solos son fáciles de eliminar. Esto en lo natural nos habla de algo. Ahora, cabe notar aquí también que Pablo tiene en mente, él está pensando cuando escribe estas cosas en Efesios, una clase de batalla particular. La batalla por defender un fuerte. ¿Sabe lo que es eso? Una fortaleza. Ahora mire, voy a ver algunas cosas, no voy a terminar, y tampoco no quiero decir que quiero extenderme en el tiempo ni que quiero otra ocasión para hablar, solamente hasta a donde pueda llegar está bien. Mire, Pablo en su exhortación no prepara a los soldados para hacer un ataque de una movilización rápida, y le voy a decir por qué. Él prepara a los soldados para tres cosas. Si nosotros podemos ver en el versículo 11, habla de hacer frente, o sea, de enfrentar. ¿Qué es hacer frente? Es mantenerse en actitud de oposición ante un problema. Si un problema los aqueja, en vez de irse al rincón y deprimirse y lloriquear, hacer frente es decir, bueno, y aún esa palabra es muy común, y ya la gente dice, es que debe hacerle frente al problema. Bueno, eso es lo que es realmente, de mantenerse en una actitud de oposición, o sea, contraria. ¿Por qué? Porque cuántas veces la gente no vive, y mire, y yo sé que alguien dirá, hermano, la depresión, el profeta de Dios nos dijo que es un demonio. Y si hay niños deprimidos, ¿qué no habrá? Jóvenes deprimidos, no habrá ancianos deprimidos, no habrá adultos como yo deprimidos. Pero entonces, ¿cómo se puede contrarrestar esa actitud emocional? Haciéndole frente, es decir, mantener una actitud de oposición, o sea, contraria. Si el diablo me quiere deprimir, no tengo por qué aceptar eso. Tengo que mantener una actitud contraria a eso. A eso es lo que Pablo dice. Lo primero en el verso 11 es que hagamos o que hagan frente. También no solamente a un problema, sino a una situación difícil o incluso a una obligación, sin eludirlos, asumiendo el esfuerzo que se supone, porque ir en contra de la corriente no es fácil, se requiere un esfuerzo. Pero entonces ustedes tienen que estar muy conscientes. Mire, bueno, yo sé que ustedes no tienen por qué saber esto. El Señor está lidiando en estos días conmigo con un temita que quizá algún día lo predique en la iglesia, que le voy a llamar generación de cristal. Esa es la generación presente, donde, mire,
¿Usted cree que realmente un joven, como lo fue Timoteo, como lo fue Daniel, como lo fue Tito, como esos jóvenes que nos presenta la Biblia, ¿usted cree que eran de cristal? Eran tan humanos como usted y como yo. Pero en la hora de la prueba se pararon por sus principios. Los jóvenes hebreos. Mire, a mí me llama la atención. En inglés la Biblia ni siquiera les llama jóvenes, les llama niños. Y uno dice, ay, porque uno dice, bueno, unos jóvenes ya maduros, que ya, pero si eran unos adolescentes a lo mejor, en esa edad de la vida, en la adolescencia, en esa edad de la transición, donde ni es niño, pero tampoco es joven, en esa etapa de confusión, ellos se pararon por los principios que habían aprendido mientras estaban en Jerusalén. Mientras tenían una sinagoga donde reunirse, si es que se le llamaba en aquel tiempo así, o el templo más bien como se le llamaba. Ustedes, mire, esto que yo tengo la certeza porque sé lo que estoy hablando, que esto que les estoy diciendo no es para que ustedes regresen a sus lugares de donde vinieron confundidos diciendo, ay, qué cosa, no, nos habló de una doctrina rara que ni siquiera entendemos. Esto es bueno para cualquiera, donde quiera que esté y quien quiera que sea su pastor, porque estos son principios básicos del cristianismo. Entonces, el hacer frente, esto asume un esfuerzo. Porque no es lo mismo navegar una balsa con la corriente y aunque lo lleve a la cascada, a realmente remar en contra de la corriente. También el mantener, el hacer frentes, luchar y actuar de acuerdo con las exigencias. O sea, con lo que uno tiene que enfrentar. Mire, el profeta menciona un ejemplo de esto en el sermón La presencia de Dios no reconocida, predicado el 18 de junio del 64, párrafo 195. ¿Cuántos aquí ahora mismo con su mano levantada dirían, hermano Branham, realmente me gustaría hacer la clase de cristiano así como esa Gama fue una madre? ¿A qué se refiere? Ustedes saben aquella historia que el profeta nos habla, ¿verdad? De aquella Gama, o sea, una venada, pues, que un individuo que era un poco mañoso ahí se hizo como un silbato, y entonces él le soplaba el silbato y hacía una especie de ruido como si fuera un cervatillo. ¿Saben la historia? Esta mujer, no era mujer, esta sierva tuvo que hacer frente a las consecuencias que eso le podría costar. Porque el individuo la tenía en los hilos cruzados en la mira y él estaba dispuesto y determinado a dispararle. Y ella sabía eso. Pero con todo y eso ella estuvo dispuesta a hacer frente. Sea cual fuera el costo, le hizo frente. Por eso dice el profeta de Dios, hermano Branham, realmente me gustaría hacer la clase de cristiano así como esa pequeña Gama fue una madre. Y yo desearía que mi corazón estuviera tan lleno de Cristo que yo pueda hacerle frente a cualquier cosa. Y ser un verdadero cristiano, tanto como esa venada era una madre, esa es la clase de experiencia que quiero. ¿Habría alguien aquí que con su corazón pudiera decir, esa es la clase de experiencia que quiero? Ahora, hermano, pero hacer frente también representa asumir una posición. En preguntas y respuestas, predicado el 15 de octubre del 61, párrafo 191 y 192, dice, ahora, usted aquí no estaba en ninguna batalla, o sea, cuando la persona estaba afuera. Usted caminaba de cualquier forma, ¿ven? Pero ahora usted se ha lavado, se ha vestido, se ha afeitado, se ha peinado, usted se ha puesto un uniforme y tiene un fusil en la mano. Y luego dice el profeta, vámonos, ve, usted está en la batalla, no para presumir, sino para pelear. Seguro que cuando las tentaciones se levanten, con el espíritu, el escudo de la fe, uno se ciñe y sigue adelante, ven, correcto. Pónganse la armadura de Dios. ¿Para qué se pone la armadura si usted no va a pelear?
Todos los soldados están vestidos para pelear, no para presumir y decir: yo soy fulano de tal, ahora soy un cristiano, vean quién soy yo pertenezco a esto y a lo otro, aleluya, recibí el Espíritu Santo la otra noche, seguro, ya nada más me molesta. Oh, hermano, yo creo que usted debería de regresar y comenzar de nuevo, ¿ve? Ahora déjenme decirle a usted, tan pronto como usted dice que tiene el Espíritu Santo, Satanás tiene todo fusil apuntando hacia usted. Mire, algunos, quiero pensar que la mayoría de ustedes no estarían avergonzados de decir: bueno, yo creo la Biblia, yo creo el mensaje que Dios envió a través del profeta. Y qué bueno que tengan esa convicción. Pero decir, y que realmente les asista la razón, porque esto tampoco no es un asunto de que uno, solamente por querer impresionar al prójimo, que usted diga: yo tengo el Espíritu Santo. Mire, porque esa experiencia para mucha gente es muy ajena y la ve tan lejana como el día de Pentecostés. Pero quiero decirle que el Espíritu Santo no se ha ido, sigue estando aquí en esta mañana y en este momento para aquel que lo quiera recibir. Ahora el profeta dijo: ¿por qué mucha gente no quiere recibir el Espíritu Santo? Dijo: porque los va a hacer actuar diferentes y la gente no quiere actuar diferente. Ahora, por eso el profeta: tan pronto que usted dice que tiene el Espíritu Santo, Satanás tiene todo el fusil apuntándolo hacia usted, disparándolo. ¿Sabe usted por qué? Para demostrarle a usted mismo que no es así. Por eso uno tampoco no debe de presumir, como dice la Biblia, aventurarse. Pero ¿sabe una cosa? Si realmente usted dice: hermano, pero es que esto es para los adultos. No, es para ustedes también. Y si usted, mire, si no lo tiene, tampoco no está, decir ya sin esperanza, pues ya, no. Mientras Jesús está todavía intercediendo, su Espíritu Santo está aquí para todo aquel que lo crea. Por eso, mire, está bueno, yo veo con buenos ojos que se les convoque, que se les predique, que hagan dinámicas, y eso está perfectamente bien. Pero hay algo más importante para usted, que debían de regresar a su hogar con una nueva experiencia con Dios, y que quien no la ha tenido, que la busque. ¿Sabe usted? Por eso dijo el profeta que en cuanto alguien reclama, por alguien dice: no, yo mejor cierro mi boca, porque el profeta de Dios dijo que si usted lo piensa, el diablo no lo oye y en consecuencia no actúa. Pero si usted lo dice, el diablo lo oye y en consecuencia actúa. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia dice que se cree con el corazón, pero con los labios se confiesa. Yo no creo que aquí entre ustedes hay algún creyente secreto. El profeta dijo que los creyentes secretos están allá afuera, como Nicodemo, como José de Arimatea, como Jairo, pero ustedes no. Porque incluso, hermano, esto va a llegar al clímax, que es la manifestación de los hijos de Dios. Independientemente del concepto que cada quien tenga, eso va a ser una realidad. ¿Y no les gustaría a ustedes ser parte de los actores principales? Y no sentarse en el palco y ver: qué cosa, qué está sucediendo ahí en el estadio. No, ser parte del evento. Dice: pero usted tiene puesta toda la armadura y tome el escudo de la fe, la espada del Espíritu o de la palabra, y tome el ciñase, cálcese con el evangelio y tome la pieza del medio que va aquí, la coraza, y ciñase y se la aprieta un poco y prepárese porque está en camino. No se preocupe, sí señor, usted va a tener bastantes problemas. Hay mucha gente, o muchos jóvenes que inclusive, bueno, como vienen del mundo, pues a eso le tienen miedo, pero ustedes pues ya están en el barco, ya que pueden hacer. Ahora, ¿a qué es a lo que se ha de hacer frente? En Probando su Palabra, aplicado el 26 de abril de 65, párrafo 206, el profeta está orando, dice: amado Padre Celestial, en este momento crítico, cuando decisiones deben ser tomadas, el tiempo sigue caminando y nosotros no sabemos a qué hora nuestro Señor puede venir. Lo dijo, hermano, en 1965. Ya estamos, casi 57 años más acá. Y a medida que vemos estas profecías que han sido hechas por Él, por medio de tus profetas a través de las edades, que ahora se están desenvolviendo, oh Dios, cuánto te agradezco por esto, que incluso hombres capaces en la teología,
que le pueden hacer frente a las artimañas del mundo y de los incrédulos, y en estos grupos que sin una sombra de duda pueden pararse allí fuertes y valientes, sabiendo dónde se paran y probar esa palabra como la verdad, según las Escrituras. Mire, Pablo en su tiempo dijo, y este es un versículo que cualquier persona que profese cristianismo lo cita, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia, es poder de Dios para salvación. Pero si lo elevamos más arriba, ¿quién podría decir? Porque yo no me avergüenzo de este mensaje, porque es potencia de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque este mensaje es la palabra revelada. Este mensaje no es como los mormones que traen el libro de Mormón como algo ajeno a la Biblia, algo extra acá. No, este mensaje es esta misma Biblia, pero revelada, y tiene la misma validez y vino por la misma inspiración. Ahora, eso es, lo primero que Pablo dice es hacer frente. Lo segundo es resistir. Esto está en el verso 13. ¿Qué es resistir? Recibir algo que ejerce fuerza o presión sobre ella sin moverse, sin sufrir daño o alteración. Eso es resistir. Algo que viene a ejercer fuerza o presión en contra de ustedes, pero que están inamovibles. Mire, esto es parte de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuántas veces, a lo mejor, a veces hasta por cosas insignificantes, el joven tiene un buen pretexto para decir, dejo de asistir a la iglesia. Por cosas, porque alguien no le saludó, porque se enojó con el novio, con la novia, por lo que sea. Sin embargo, en el verso 13, parte de la armadura de Dios, o parte de esa preparación, es resistir. También resistir es sufrir un padecimiento físico o moral, o a una persona que lo causa, sin dejarse vencer por él, y a menudo sin quejarse o tratar de evitarlo. Mire, la Escritura es muy clara sobre a quién se debe resistir. En primera de Pedro, el capítulo 5, el verso 8 y 9 dice: sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Bueno, primeramente el apóstol Pablo dice que uno sea templado y que vele, que vigile. Y luego habla de un adversario común que todos ustedes tienen. Y ese adversario es el diablo. Incluso la palabra Satanás, eso es lo que quiere decir, adversario. Por eso, cuando él estaba en el cielo con Dios, no se llamaba Satanás, se llamaba Lucero o Lucifer, porque era el compañero, era la mano derecha de Dios. Pero una vez que se rebeló en contra de Dios mismo, se convirtió en eso, en un adversario. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que va a hacer la persona al saber que Satanás anda alrededor buscando a quien devorar? Y dice Pedro en el verso 9: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Y mire, el resistir al diablo tiene que causar algún efecto. Y Santiago nos dice, en una escritura que también conocemos de memoria, Santiago 4:7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué va a hacer? Huirá de vosotros. Ahora, escuche, pero no quiere decir que si usted lo resiste hoy y huye hoy, el día de mañana no vaya a regresar. Porque mire, la Biblia dice, hay una versión de la Biblia, cuando Jesús fue tentado por Satanás, dice la Biblia, nuestra Biblia en español dice, y Satanás le dejó. Pero hay otra versión que dice, le dejó por un tiempo. Hermano, si Satanás no dejó en paz a Jesús de principio a fin, ¿ustedes creen que los va a dejar en paz a ustedes?
Es una lucha diaria. Pero escuche lo que dice el profeta de Dios. En términos espirituales, ¿qué es resistir? En la fe perfecta, párrafo 115 dice: se nos ha enseñado a resistir al diablo y huirá de nosotros. Ahora, resistir es simplemente rechazarlo. Así, entonces, cuando la Biblia dice resistir al diablo, ¿qué quiere decir? No, hermano, no ponerse a negociar con él. Porque él tiene mejores argumentos y más sofisticados que los que cualquiera de ustedes pudieran encontrar en Google. Sencillamente resístanlo, es simplemente darle la espalda e irse. ¿Sabe lo que eso representa, no? No es que ustedes, mire, no es que se enfrenten en un debate teológico. Satanás, aunque claro, el profeta dijo que esta es el arma que Jesús usó. Pero él, si hay alguien que sabe cómo manejar los versículos de la Biblia y las citas del mensaje, es él. Pero aquí el profeta nos dice: déjeme ver dónde me quedé. Ahora, resistir es simplemente rechazarlo. Sencillamente resístanlo, es simplemente darle la espalda e irse. Dios ha dicho una cierta cosa, sin importar lo que Él está intentando decirle, usted ni siquiera le presta atención. Usted, sus oídos están sordos a cualquier otra cosa excepto a lo que dice el Espíritu. ¿Ve? Ahora, ¿cómo se resiste al diablo? Aquí mismo, en la más grande batalla jamás peleada, dice el profeta de Dios, párrafo 396. Nos es enseñado en Santiago 4:7, no tengo tiempo para leerlo, Santiago 4:7, a resistir al diablo, y no simplemente seguirá caminando, sino que él huirá. Resistir al diablo. ¿Cómo resiste uno al diablo? De la misma manera como nuestro supremo capitán nos dijo que lo hiciéramos. Tome la palabra de Dios. Ahí es como se resiste al diablo, es con la palabra. El supremo capitán nos dijo exactamente cómo era que se hacía. Muy bien. Y en el versículo 14, la siguiente cosa que dice Pablo es permanecer firmes. Ahora, el profeta en el sermón La preparación de Dios, predicado el 1 de abril del 54, dice el profeta: así que sus pruebas, algunas ocasiones son joyas. ¿Se dan cuenta de eso? Ella dice, o sea la Biblia, que es más preciosa que el oro, su fe cuando ha sido probada. Ahora, no piensen que nos sobrevienen pruebas de fuego para purificarnos. Ahora, ustedes pasan por la tentación, solo permanezcan firmes. Si alguien dice, bueno, ahora están todos desviados del camino, quédense donde están hasta que Dios lo diga. No se agiten con cada viento, ven, quédense ahí. Ustedes saben, hombres, que Dios, incluso si están un poco fuera del camino, si realmente en su corazón son sinceros y permanecen firmes en lo que creen, Dios lo respetará. Dios respetará eso, así es. Ahora, mire, ya en cuanto a, en el sermón Shalom dijo el profeta de Dios: y para el futuro preparémonos firmes en la promesa. Dios la hizo, depende de Dios ver que acontezca. Ahora mire, ya estoy terminando. Este pasaje de Efesios 4 se divide en tres partes. La primera, el llamado es a colocarse o a vestirse de toda armadura de Dios, que esto está del versículo 10 al versículo 13. Luego son los detalles de la armadura, que esto está del versículo 14 al versículo 17. Y finalmente, la necesidad de vigilar, orar e interceder, que está de los versículos 18 al 20. La armadura de Dios. Mire, precisamente se llama la armadura de Dios porque es de Él. No es nuestra. ¿Sabe usted por qué? Porque sencillamente nuestra armadura no resistiría. Mire, bueno, el tiempo no alcanza, pero uno podría estudiar cada una de las cosas a las que Pablo se refiere.
por ejemplo, cuando él habla del escudo de la fe. Mire, uno para poder saber, dice, para el cual podáis resistir los dardos de fuego del maligno. El profeta dijo que muchas veces uno quiere entender la Biblia en términos occidentales, dijo, pero la Biblia fue escrita en el lenguaje de allá. Como mire, tan solo algo que me viene a la mente, como un escudo puede resistir los dardos de fuego del maligno. Uno dice, bueno, es que es una manera metafórica. Bueno, sí lo es. Pero ¿por qué Pablo tomó eso? Mire, en aquellos años el escudo que se ponían aquí en la mano realmente era hecho de madera y estaba forrado de fuego. Ahora, mire, parecía contraproducente, porque hoy en día uno ve y uno dice, no, es que era de hierro. No, entre los romanos no era de esa manera. Era un escudo hecho de madera forrado de cuero. Parecía un material contraproducente. ¿Por qué? Porque si la flecha era lanzada y la flecha pegaba en el escudo, usted sabe que la madera es un material inflamable. Parecía contraproducente, oiga, pues mejor que lo hagan de otro material. Pero ¿sabe usted qué hacían los romanos? Por eso Pablo de ahí tomó esta lección. Ellos, antes de ponerse el escudo, lo mojaban de tal manera que aun cuando llegaba la flecha encendida, no hacía ningún efecto. ¿Por qué? Porque habían preparado ese escudo para aquel ataque. Y le digo, y eso tan solamente hablando de eso. Ahora sabemos que Pablo nos dijo que es la palabra de Dios. Uno puede tomar cada una de esas partes, de esos creo que son 6 partes de la armadura de Dios, y hablar de ellas como es que tienen un significado para nosotros. Pero mire, ya para terminar, entonces esa armadura no es para presumirse. Esa armadura es como protección. Aquí precisamente, aquí mismo vistiéndose en toda la armadura de Dios, dice el profeta, vestidos de toda la armadura de Dios. No la usen como un ropaje o simplemente para desfilar de un lado a otro. Pero ¿qué es? Vístanse de toda la armadura de Dios, y para que cuando tengan puesta la armadura de Dios puedan tomar la espada de Dios con fe y abrirse paso a cualquier promesa que Dios les haya hecho. Hermano, pero si el Señor nos la ha dado, no es asunto para que usted la ponga ahí en un exhibidor y quizá la vea y que diga, qué impresionante se ve, qué hermosa se ve la armadura. No. El apóstol Pablo no está diciendo que la tengamos en exhibición. Él dijo 2 veces que ustedes sean vestidos con esa armadura. En la más grande batalla jamás peleé, dice el profeta. Usted queda desarmado, usted se rinde, es una medusa. Póngase toda la armadura de Dios, amén. Estamos en una batalla. Lo que Dios dice es verdad. Toda palabra de hombre es mentira, ve usted. Pero tan pronto usted logra que usted le preste atención a una sola palabra, a una sola cosa, esa es su táctica. Usted queda desarmado. ¿Cuántas cosas tuvo que escuchar Eva? Ella quedó desarmada allí mismo. ¿Qué hizo el diablo? Pasó directamente por su mente, entrando a su espíritu, y ahí ella fue pervertida, ¿verdad que sí? Ella fue pervertida en el mismo instante que quedó desarmada, cuando creyó la palabra de Dios, cuando descreyó la palabra de Dios. Muy bien, aquí vemos sus tácticas. Y lo último, que se tiene que estar, ya dijimos que no es para tenerla en el armario, en el exhibidor, admirándola, sino es para vestirse con ella. Pero también se tiene que estar correctamente vestido. O sea, cada una de esa parte de la armadura de Dios, en la parte del cuerpo, hablando digamos de una manera literal, donde debe de ir. Pero también en lo espiritual es de lo mismo. Termino la última cita en preguntas y respuestas. Dice, ahora, usted aquí no estaba en ninguna batalla, usted caminaba de cualquier forma. Más bien esta cita ya la leí al principio. Entonces yo espero
que en esta tarde, esta pequeña charla pueda ser de beneficio para cada uno de ustedes. Y sobre todo que nunca piensen, bueno, es que este tipo de predicaciones son para los jóvenes, para nosotros, para los adultos, para nosotros como jóvenes, que se nos hable pues de alguna otra cosa. No, porque ustedes son parte de este ejército. Y no crean ustedes que el diablo les va a tener consideración a ustedes por el hecho de que son jóvenes. Por eso es importante el vestirse de toda la armadura de Dios. Y yo ruego al Señor que cada uno de ustedes, al regresar a las iglesias de donde vinieron, puedan llevar una nueva experiencia. Y si vinieron con su batería con un 10% de carga, pues yo creo que lo mínimo que podemos aspirar es a tener un 100%. No, yo con que suba el 25 ya. Bueno, pues yo no creo que cualquier persona que realmente valora lo que... Por eso comencé diciendo esto. Qué afortunados son ustedes. Muchos jóvenes en este momento y en este sábado están en una condición muy complicada en el mundo. Pero ustedes realmente han sido muy afortunados. El Señor quizá los ha llamado o ya nacieron dentro del Evangelio, y que eso es todavía un privilegio mayor. Así que vístanse con toda la armadura de Dios. Mire, ese sermón, el profeta de Dios en la más grande batalla y en dos sermones que él predicó, que les tituló Vistiéndose de toda la armadura de Dios, ahí el profeta toma esa misma escritura de Efesios 6 y ahí él explica, si ustedes tienen la oportunidad de leer esos sermones o de escucharlos, háganlo, les va a hacer bien. Mire, no voy a entrar en eso porque no es el tema, pero lo que sí les puedo decir, que hoy en día hay muchos más sermones del profeta disponibles, ya sea a través de una aplicación o en YouTube, que lo que había hace 25 años. Así que ustedes tienen la más grande de todas las oportunidades de darse tiempo para escuchar lo que el profeta de Dios dijo. Y yo creo que en vez de estar chateando cosas como esas, porque miren, después de todo, este evangelio es real. Este mensaje es real. Esto no fue invención de William Branham, fue la decisión, póngase de pie, fue la decisión del Espíritu Santo que él tenía en su mente. ¿Saben por qué? Porque él estaba pensando en ustedes. Usted dice, no, claro que sí. Dios estaba pensando no solamente en los ancianos, no solamente en los niños, sino también en ustedes como jóvenes. Y por esa razón es que él envió este mensaje. Entonces, al final de cuentas, ¿quiénes son los destinatarios finales? Ustedes. Y digo ustedes porque son los que están aquí escuchando. Así que valoren lo que el Señor les ha dado. Vamos a orar. Señor, te agradezco por esta pequeña charla de tu palabra, Señor Jesús. Padre, yo te ruego, Señor, que esto pueda haber ayudado a alguien, Señor, que lo haya motivado, Señor, porque a veces, Dios, la autoestima de ellos, la autoestima cristiana está tan baja, Señor, y no es en balde, Señor Jesús, sino por los embates del enemigo en la vida de cada uno de ellos, Señor. Padre, pero Señor Jesús, yo creo, Dios, que tú estabas pensando en ellos también cuando enviaste este maravilloso mensaje, Señor, porque tú eres omnisciente. Estabas pensando en las generaciones pasadas, en las generaciones presentes, pero también, Señor, si el tiempo llegase a transcurrir y hubiera otra generación, tú también estarías pensando en ellos, Señor. Padre, que tomen tu palabra, tu mensaje, Señor, que lo abracen en el corazón, Señor, que sepan que fueron elegidos, que muchos jóvenes fueron pasados por alto, Señor, Padre Celestial, y que ellos, oh Dios, fueron elegidos para poder recibir esta perla de gran precio. Bendíceles, Señor, y que tu palabra se quede en el corazón de cada uno de ellos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano grandemente. Dios lo siga ayudando y bendiciendo. Ayúdenme a entonar esta alabanza que dicen: años han pasado allá, mas aún estoy aquí. Años han pasado ya,
batallas peleadas, duras batallas peleadas. Más aún estoy aquí. No ha sido fácil avanzar, no ha sido fácil avanzar. Se ha hecho largo este camino, se ha hecho largo este camino, mas tu mano poderosa hasta aquí me ha sostenido, mas tu mano poderosa hasta aquí me ha sostenido. Oh, más aún estoy aquí, más aún estoy aquí. Confiando solo en ti, Señor. Más aún estoy aquí, pues sé que tú acabarás tu obra en mí. Más aún estoy aquí, y no es porque yo lo quiera, es tu gracia y nada más, Señor mi Dios, que lo ha querido así. Muchas veces he sentido, muchas veces he sentido, oh, que mis fuerzas desfallecen, que mis fuerzas desfallecen. Olvidar todo he querido, y olvidar todo he querido, pero más aún estamos aquí, más aún estoy aquí, oh, más aún estoy aquí confiando solo en ti, más aún estoy aquí, confiando solo en ti, Señor. Más aún estoy aquí, pues sé que tú acabarás tu obra en mí. Más aún estoy aquí, y no es porque yo lo quiera, oh, es tu gracia nada más, es tu gracia y nada más, Señor mi Dios, que lo ha querido así. Aleluya. Solo estamos aquí por su gracia, amén, no porque nosotros lo queramos. En esta hora, para estar dando por terminado este servicio, puede estar pasando nuestro hermano Uciel para que así pueda estar dando los anuncios. ¿Estamos contentos con el Señor? Dios les bendiga. Pues nada más para decirles, ya les había comentado a nuestros hermanos de apoyo que vamos a comer aquí todos juntos, entonces para que se reúnan todos con sus equipos y pues podamos agilizar todo el movimiento. Aún quedan cosas por hacer, así que sacúdanse el sueño, jóvenes. Yo tampoco he dormido al igual que ustedes y todavía seguimos en el puesto del deber, así que si yo puedo, y eso que soy mayor que muchos de ustedes, ¿por qué ustedes?